Muy bien, seguimos con más información aquí en De 6 a 9. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar justamente sobre estas nuevas leyes contra la delincuencia y además sobre lo que implica que los policías ya no podrán brindar seguridad. Más sobre lo que implica que los policías ya no podrán brindar seguridad privada y el endurecimiento de algunas penas también. Estamos esta mañana con Octavio Salazar, congresista de la República, pero además en su calidad de ex director de la policía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Carla. Un saludo cordial a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por venir. Su opinión primero sobre estas nuevas leyes contra la delincuencia. Bueno, yo pienso que son bastantes leyes, no solamente del tema de seguridad con la dación de facultades que le dio el legislativo al ejecutivo, sino también temas económicos. Aproximadamente más de 30 son relacionados al tema de la seguridad. Hay cosas, se ve obviamente la intención de querer hacer algo. También nosotros no podemos negar la intención que se quiere. Pero obviamente no todos apuntan hacia donde creo yo que deberían hacerlo. Y lo más positivo de estas normas, por ejemplo, tenemos lo relacionado a que la implementación la parte de la empresa privada en temas de cárcel, la construcción de cárceles, los temas relacionados a la edificación, a la administración de penales, que eso es un tema que hoy en el mundo tiene mucha posibilidad de mejorar cuando un Estado como el nuestro no tiene la capacidad necesaria para poder generar espacios importantes y rehabilitar mejor a nuestros internos. Eso es lo positivo. Ese es un tema positivo. Ese es un tema positivo, aunque también es importante decirlo que eso debió implementarse ya hace mucho tiempo, porque en el gobierno anterior ya existía la norma, se paralizó el primer ministro Jiménez Mayor en esa época, paralizó todo esto y luego se ha tenido que volver a otra dispositivo legal creando esta necesidad cuando ya se pudo haber iniciado desde ahí mismo articular con el otro gobierno, que cosa creo que era mejor. Luego tenemos nosotros otro aspecto que si bien es cierto, podría solucionar en parte algunos temas relacionados al tema de la flagrancia. Todos los delitos de flagrancia, según el 1194, que es un decreto legal de flagrancia, estos van a ser necesariamente de conocimiento del juez. Ya el fiscal no va a evaluar. Entonces el fiscal se va a encontrar necesariamente, o el juez necesariamente, con un sinnúmero de procesos. O sea, va a aumentar la carga procesal en los juzgados. Entonces, porque anteriormente el fiscal hacía un descarte, qué cosa pasaba y qué cosa no pasaba. Pero ahora con este dispositivo legal, sí o sí el fiscal, todos estos casos tiene que ponerlos en conocimiento del juez. Pero ¿y las pruebas? Claro. El tema de las pruebas, ¿cómo se va a manejar? Claro, como es flagrancia, entonces prácticamente es un tema evidenciado ya. Claro, puede ser evidenciado, pero ¿qué pasa con los plazos procesales? Y es ahí cuando empiezan las leguleyadas. No se presentó cumpliendo los plazos necesarios. ¿Ahí va a entrar ese problema o no? No, yo creo que todo va a ser de conocimiento del juez. Okay. Ahora, esto para que tenga éxito, lo que hemos venido nosotros exigiendo, el presupuesto del Poder Judicial y el presupuesto del Ministerio Público. Un presupuesto que no se ha cumplido en su totalidad, un presupuesto que ha tenido recortes. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos 5.000 fiscales, nosotros necesitamos 10.000 fiscales. Entonces, con los 10.000 fiscales sí podemos nosotros llegar a tener muchas más fiscalías de prevención, fiscalías para delitos comunes y fiscalías especializadas. ¿Pero eso nos va a garantizar, congresista, que los fiscales y los jueces hagan bien su trabajo? Obviamente, per se una norma no implica que se van a cumplir las cosas. Porque obviamente que tiene que haber un seguimiento. Los últimos casos nos evidencian claramente cómo es el tema. No
llegó el documento minutos después, entonces dejemos libre a un criminal perverso, ¿no? Yo creo que esos son temas de capacitación, de adoctrinamiento. Yo creo que ese es un buen trabajo y estoy seguro que el fiscal de la Nación, creo que él tiene todos los atributos necesarios y los argumentos para poder mejorar el Ministerio Público en esa capacidad de respuesta y de análisis que tiene que ver. Avancemos. Ahora, hablemos sobre los 6 a 15 años de prisión para quienes fabriquen, vendan o tengan bombas. Bien, esa norma es una norma que es importante porque no solamente hemos visto el día de hoy ver en uno de los distritos que a un ciudadano le han quemado su carro. Y eso es con una bomba molotov. Entonces, esa fabricación ahora va a tener una sentencia de 6 a 15 años y eso va a ser con detención. No va a ser necesariamente con comparecencia. Los delitos menos de 4, entonces de 4 hacia abajo sí, pero con 5 años sí van a tener una detención. Y eso nos parece también algo positivo. En síntesis, creo yo que existe una buena intención, pero que hay otros dispositivos legales que sí nos pueden llevar a serias contradicciones. Antes de pasar a esas contradicciones justamente, quiero preguntarle, esto puede hablar de las bombas molotov, puede hablar de las bombas caseras, pero ¿qué pasa con las granadas que salen de las mismas Fuerzas Armadas o de la policía? Mire usted, hace unas semanas aproximadamente 1000 granadas han sido ubicadas por diferentes lugares de Lima. 1000 granadas en una semana. Ahora, ¿es la delincuencia o es alguien que nos quiere distraer, ¿no? O sea, ese es un tema para investigarse, es un tema que tiene que investigarse. Ahora, indudablemente, si nosotros no ejercemos los controles necesarios en el interior de los cuarteles, ¿a quiénes se le entrega? ¿Cómo se gasta? Con actas pormenorizadas en los entrenamientos, para que nadie coja una granada y después se la saque, y después esta pase al mercado negro. Hoy en día es importante, por ejemplo, que nuestra policía haga operativos en diferentes puntos de la ciudad para poder seguir incautando estas granadas que hoy en día se ofertan. Ok, congresista, pero ¿hay realmente una intención? Porque hubo una conferencia de prensa por parte del ministro de Defensa diciendo que había 3 responsables con la gran cantidad de granadas que hay en el mercado negro. Pero primero nos dijo que no había nadie, ¿eh? A ver, cuidado. Ok, pero después dijo que había 3 responsables, ¿no es cierto? Pero esos 3 responsables ni siquiera tenían una orden de captura, estaban libres. Sí, ahorita en estos instantes. Entonces, ¿hay voluntad o no hay voluntad del Ejecutivo? En este caso, Ejecutivo de Ollanta Humala, pero no es un caso nuevo. Claro, no es un caso nuevo, hay varios. Ahora, la realidad... Hace años que pasa esto. Claro, ahora, la realidad, pero obviamente que hoy en día estamos hablando ya de una vorágine de ventas de pertrechos. Por eso, ¿hay una normativa clara dentro de este paquete que va a evitar que eso suceda? No existe, es a eso iba, ahí hay un vacío de control. ¿Quién controla? Ahí está el asunto. En las bases militares, en los cuarteles de policía, tiene necesariamente que haber controles, establecer controles con la finalidad de que estos pertrechos no salgan pues a las calles, no se vendan, porque estamos llegando pues en un momento tan difícil en el país de que de adentro sale y se le entrega a quién, se le entrega al criminal. Eso debería ser verdaderamente una sentencia muy elevada para poder evitar de que otro más incurra en este tipo de... Los convencidos, la justicia militar es importante, pero estos casos, cuando se están desapareciendo pertrechos, se llevan pertrechos, yo creo que esto debería ir al fuero común, ¿no? Fuero común. Muy bien. Usted mencionaba que había algunas normas contradictorias, ¿es cierto? Sí, por ejemplo, estamos viendo con relación a algo importante que es la ley de sicariato, por ejemplo, ¿no? En la ley de sicariato ya existía la ley la famosa ley de por lucro, asesinato por lucro, que se le conocía como sicariato. Ahora, obviamente, se ha dejado el asesinato por lucro y se ha ido hacia la ley de sicariato. El asesinato por lucro estaba marcado dentro
de 15 a 35 años. Y el sicariato se ha ido de 25 a 35. Que es lo más lógico, ¿para qué crear otra figura delictiva cuando ya teníamos el asesinato por lucro o por encargo que se le conocía como sicariato? ¿Para qué crear otra fórmula legal? Porque a las finales esto obviamente lleva a una confusión. Y también es verdad que se está, dentro de esa nueva ley del sicariato, la asociación ilícita para la conspiración del sicariato, donde hay dos filosofías, dos doctrinas. Cuando hablamos de conspiración, estamos hablando necesariamente de la doctrina anglosajona. Y cuando hablamos de asociación ilícita, estamos hablando de doctrina italiana. Entonces, si hay una asociación ilícita para la conspiración del sicariato, prácticamente habrían dos filosofías. Y esto se podría entender en el Tribunal Constitucional como que esté exigiendo doble criminalización. Entonces, esto obviamente puede tener alguna objeción de parte del Tribunal Constitucional o de parte del propio Congreso en precisar estas normas que no pueden tener obviamente doble criminalización. Es decir, problemas a la hora de la defensa podría... Pues se va a alegar, se va a alegar. Se va a cero. Exactamente. Se va a cero, digamos. Así es. Cuando usted habla de sicariato, una de las propuestas es de alguna manera, porque la nueva figura en nuestro país es el sicariato juvenil. Así es. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque teniendo en cuenta que... Quien los utiliza es, o sea, 35 años. Claro, pero ¿qué pasa con el menor? Porque supuestamente, hasta donde tenemos entendido, el Perú ha firmado, ¿no es cierto?, un convenio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el menor? No se le puede castigar al menor como si fuera mayor de edad. Ahí hay un proyecto, también se ha aprobado, hay un proyecto que también ha sido una iniciativa que yo le he presentado, no sé si la habrán tomado en consideración, pero era una iniciativa ir hasta los 10 años de detención al menor, no a los 5 años, sino 5 años más. Me parece bien que se haya aumentado, eso es importante, de que no salga tan pronto, por una razón, porque si ese joven sale, entonces a los 5 años se suspende todo, porque entenderán los ciudadanos que los jóvenes, los niños y los jóvenes no cometen delitos y no cometen infracciones a la ley. Entonces, este es un tema que ha salido y que obviamente considero que también es importante. Ahora, hay otro aspecto que es fundamental también con relación al 24x24. Justamente a eso íbamos, porque acá estaba viendo justamente, y comentábamos ahora, que hay varios policías que están indignados por la eliminación del 24x24, ha generado malestar en los suboficiales, porque muchos de ellos utilizaban este dinero por digamos, la carencia de su sueldo para de alguna manera complementar su canasta familiar. Así es, así es. Todo ser humano tiene una canasta familiar. Hace muchos años se tuvo que optar por la decisión de que la policía un día en la institución y otro día en las calles, trabajando en la... Obviamente el Perú hoy en día ha tenido los recursos para poder solucionar este impasse y que creo lo que se tiene que hacer es muy sencillo, darle al policía lo que en las calles se está ganando hoy en día. Es decir, el policía trabaja 15 días en institución y 15 días de franco. ¿Cuánto es lo que está ganando el policía en su día de franco? Entre 120 y 150 soles diarios, que equivalen más o menos entre 1.800 a 2.000 soles. Estos 2.000 soles forman parte hoy en día de la canasta familiar. Si tú esto imperas a mano militar y dices, ¿sabes qué? Usted va a hacer inmediatamente, deja de hacer ese tipo de servicios y está exclusividad de la institución. La pregunta es clara, ¿y cómo cubre esos 1.800 o 2.000 soles que ellos tienen para poder alimentarse, para poder cubrir su canasta familiar? Entonces, ese es el gran tema. Salió el Ministerio del Interior a decir, esto no es para ahora, sino esto es hasta el 2016, que se completen los 5 tramos, porque recién estamos en el 3er tramo. Faltan todavía 2 tramos más. Pero ¿qué sucede, Carla y ciudadanos?
¿qué está sucediendo? En la policía, hoy en día, tiene su sueldo y luego tiene bonos. Entonces, cuando pasas al retiro, te quitan los bonos y te quedas con tu sueldo. Tenemos dos tipos de situaciones en este asunto. Los que se han recibido, los que han salido a partir del 1 de enero del año 2013, que son los suboficiales jóvenes, y los antiguos de diciembre del 2012 hacia atrás. Hoy en día, un suboficial se va de baja antiguo, al retirarle todo lo que él tiene por bonos, más o menos su sueldo se ve reducido en un 70-80%. Claro, porque son bonos, no porque computa, son bonos. no se ven reducidos. Si el efectivo policial fallece, vienen los emolumentos, el CTS, que sí, obviamente, se ha aumentado, pero por otro lado le quita. Por ejemplo, se le va a disminuir a la viuda un porcentaje importante de su sueldo. Y si el efectivo policial es del 2013 hacia adelante, se suscita un tema mucho más delicado, Carla. Muy bien. Y ahí quiero ir y con esto termino. Es más delicado. Un efectivo sale de la calle, hoy en día, un suboficial, un oficial joven, y por esos temas de la profesión, de vivir siempre en peligro, pierde su vida, entonces este efectivo policial se va a ver, su CTS va a ser ambas partes por ese mes de servicio. No era como antes en el antiguo sistema del Fondo de Indemnización de Retiro, que te daban 30 sueldos. Nos tenemos que ir. Y a eso termino una cosa cortita. Y a eso voy. Y cuando este efectivo fallece, la viuda le van a dar el 30% del sueldo que gana el efectivo policial. Eso es para los jóvenes, para los nuevos a partir del 2013. Entonces, eso hay que corregirlo. Muy bien, general, nos tenemos que ir, pero una pregunta. ¿Por qué hay una diferencia, una gran diferencia, y por eso el resentimiento de los suboficiales con los oficiales? ¿Por qué la diferencia entre la jubilación entre suboficiales y oficiales? Yo no creo que haya ese tipo de cosas. Lo que sí es verdad es que en todas partes del mundo un efectivo de la policía tiene un sueldo que satisfaga sus necesidades primarias, satisfaga su canasta familiar, que no viven a premio, tienen una serie de situaciones de bienestar. Un general tiene gasolina, tiene una serie de beneficios que no tiene. Bueno, obviamente son al cargo. ¿No? Yo soy uno de los convencidos que eso tiene, el techo y el piso tiene que ir acercándose en la institución. Yo creo que eso deberíamos llegar a estos temas que son importantes. Tengo un buen servicio y una persona comprometida con el servicio a la ciudadanía. Muchas gracias, congresista. Octavio Salazar, congresista de la República, hablando sobre estas nuevas leyes contra la delincuencia y, por supuesto, sobre la molestia de los policías con la eliminación del 24 por 24. Una pausa, volvemos.